investigación, en los cuales nos propusimos, primeramente, analizar la virtualización de las relaciones sexuales entre jóvenes mendocinos y mendocinas en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Como así también nos propusimos analizar cómo influyen las prácticas virtuales como el sexting y las formas de conexión interpersonal, como así también identificar y describir aquellos rasgos propios de la virtualización que impactan en estas prácticas, y por último analizar el contexto de encierro como posible potenciador de la virtualización de las relaciones sexuales. Bueno, a nadie le va a resultar novedoso si decimos que estamos en la era del mundo digital y que la virtualización de la vida conlleva una mayor racionalización y una datificación de varias esferas de la vida, ¿no? El querer a alguien se mide en me gustas, el extrañar en hashtags TBT. Y es en este contexto que nosotras ubicamos al ASPO. Nosotros venimos trabajando con el tema del sexting hace algunos años y cuando surgió el tema de la tesis dijimos, bueno, no podemos ignorar cuál es el posible impacto de esto sobre nuestro objeto de estudio. El sexting nosotras tomamos la concepción de decir que es cualquier mensaje sexual intercambiado, sea de texto o de imagen o incluso videollamada, siempre y cuando sea sin fines de lucro y de manera consensuada. Entonces dijimos, bueno, reflexionemos acerca de qué pasa en un momento en que la vía digital pasa a ser el principal canal de comunicación por una cuestión de prevención ante el COVID-19. Si bien nosotros hicimos un recorrido teórico con autores que tienen una postura marcadamente crítica, nos propusimos intentar ir al campo con una postura un poco más flexible para poder entender qué decían los entrevistados y las entrevistadas acerca de sus prácticas sexuales virtualizadas en este contexto excepcional. Bueno, en la metodología, la cual fue totalmente cualitativa, elegimos una muestra intencionalmente de 6 jóvenes mendocinos y mendocinas entre 23 y 35 años. Fue intencional porque, bueno, queríamos elegir diferentes perfiles, ¿no? Algunos estaban solteros, otros en relaciones ya hace más de 5 años, otro estaba en una relación abierta a la distancia, ¿no? Y también orientaciones sexuales diferentes. Tomamos tanto homosexuales, bisexuales y heterosexuales. Bueno, para ello utilizamos entrevistas semiestructuradas, las cuales nos permitieron, después en el análisis, ahondar en varias aristas de la práctica, como así también encontrar diferencias en cuanto a las preferencias, ¿no?, de esta práctica, sean hombres o mujeres. Y bueno, la verdad que fue una experiencia bastante linda. Al principio nos costó un poquitito, estábamos algo tímidas con esto del repreguntar, pero bueno, después fue bastante lindo y nos contaron un montón de cosas íntimas que nunca nos imaginamos. Bueno, ahora ya entrando un poco en lo que es la cuestión del análisis de nuestro trabajo de campo, nosotras decimos que podríamos estar viviendo una mutación en el concepto de intimidad, en lo que sería propio de la esfera pública y la esfera privada. En los discursos de las entrevistas vimos que apareció reiteradas veces la idea de confianza como algo central. Entonces sentimos la necesidad de sistematizar cuáles eran las acepciones que se le asignaban a esa palabra, ¿no? En un primer momento, hablando del caso hipotético de filtrado de imágenes o viralización de esas imágenes sexuales, hubo dos tipos de confianza, dos tipos de situaciones en las que los usuarios emanaron una seguridad de que eso no pasaría. En un primer momento, por una confianza en el destinatario, esa confianza apareció también vinculada con el hecho de conocer cara a cara a la otra persona. Pusimos una cita acá en la diapositiva que dice: con las dos personas que lo hice en mi vida, confío, estoy seguro y tranquilo. Acá el entrevistado hacía referencia justamente de mandar sexting con personas que ya había estado, ¿no? Y el segundo tipo de confianza es la confianza en las plataformas. Esta confianza se deriva porque algunas plataformas tienen herramientas que generan esa mayor sensación de seguridad. Fue muy nombrada la bombita de Instagram, que es una herramienta en la que se borra en unos determinados segundos el mensaje enviado. Pasa que nosotras fuimos a los términos y condiciones de la plataforma y la plataforma, que fue nombrada como la de más seguridad, y la plataforma se exime de cualquier tipo de responsabilidad sobre posible viralización o filtrado de contenido. Incluso dice explícitamente que en esa plataforma está prohibido el intercambio de mensajes sexuales, entonces sería total responsabilidad del usuario. Tomamos justamente la cita que dice: lo que tiene de bueno Instagram es que puedes borrar la foto cuando no confías mucho en alguien, y eso me da una posibilidad de sentirme más seguro.
Bien. Luego hubieron otras dos situaciones en las cuales los entrevistados y entrevistadas parecieron no sentirse afectados o afectadas en caso de que haya una filtración de su imagen, ¿no? Y esto se da, en primer lugar, cuando hay confianza en la belleza de la imagen propia. Esto fue algo emergente que nos llamó un montón la atención porque hubieron varias frases repetidas, ¿no? Que decían, por ejemplo, si se filtra no sería el fin del mundo, pero me muero si pasa algo y estoy así, horrible. Entonces pareciera que no es tan trágica la filtración, sino que lo vergonzoso sería salir feo o fea en su imagen, ¿no? Entonces, lo curioso, lo relevante y combatido, sobre todo entre las mujeres entrevistadas, es la preocupación estética. Y esto está tan arraigado que, por ejemplo, una de las entrevistadas, al ser consultada en cuanto a medidas de seguridad, en cuanto a la viralización, lo interpretó como una indagación acerca de la seguridad con su propio cuerpo, con sentirse linda. Entonces nos dijo, como hago sexting ahora con una persona de confianza, ya me conoce de arriba abajo, entonces no hago nada, no tengo que esconder nada, ya sabe cómo soy, linda, y se ríe. En cuanto a la otra situación, es cuando hay confianza en los pares. Estos pares entendiéndolos como personas que no estarían en una posición de juzgar, ¿no? Acá como dice la frase, si la de mis compañeros no me importaría mucho, porque no sé si están en una posición de juzgar, lo dijo tal cual. Y entonces, aunque la intimidad sea expuesta, el sentimiento de exposición no entra en cuestión, ¿no? Estos pares serían, cuando les preguntamos, serían personas cercanas generacionalmente y personas que ellos consideran que también hacen sexting. Entonces les podría pasar lo mismo que les pasa a ellos, ¿no? Sin embargo, la exposición surge con aquellas personas que sí estarían en una posición de juzgar. Cuando preguntamos quiénes serían, las respuestas fueron la familia, compañeros de trabajo a los que no tienen tanta confianza. Una de las chicas tuvo una situación que sin querer mandó una foto a un grupo de catequesis, se quería morir, alcanzó a poner borrar para todos, pero nunca se enteró si alguien alcanzó a ver la imagen o no. Bueno, eso pobre, fue algo horrible. Y otra frase que queremos traer a colación acá también es que una de las chicas nos contaba, si ven en mi familia no hay tabú en cuanto al sexo, si mis papás llegan a ver una imagen de mí desnuda, no, eso cruzaría una línea moral. Y otro dijo, en Facebook me daría mucha vergüenza que se filtrara, porque ahí tengo familiares y amigos de la familia. Bueno, nosotras entonces dijimos, está bien, esas son las 4 situaciones que pudimos identificar, pero vamos a intentar entender qué hablan de confianza, cómo son esas imágenes cuando hablan de que hay plena confianza, ¿no? Y excepto por uno de los entrevistados, siempre optaban por cortar el rostro, por cortar tatuajes o marcas que pudieran identificarlos. Entonces dijimos, bueno, confío, pero no muestro. No muestro mi rostro, no muestro mi individualidad, no muestro mi subjetividad. Acá dijimos como el sujeto decide fragmentarse y presentarse en trozos de carne listos para ser consumido por la mirada del otro. Esto a través de una JPG bidimensional y, como sabemos, sin sensibilidad, ¿no? Traemos también acá a colación a Han, a Byul-Chul Han, quien dice que no se puede amar al otro despojado de su alteridad, solo se lo puede consumir. Entonces dijimos, bueno, esta persona, este sujeto que elige fragmentarse en objetos sexuales parciales, un torso desnudo, un glúteo o un pene, nada más está presentándose para ser consumido por la mirada del otro. Esperen que paso diapositiva. Bueno, la importancia de esa mirada, de ese otro, ¿no? De esa otra, no es menor en esta sociedad dominada por la pulsión escópica, en la que a todo el tiempo, permanentemente, ¿no? Se estimula el placer en mirar y ser mirado, mirada. Y nosotras después pensamos también en un mirarse, ¿no? A uno mismo. Pero ahora bien, cuando hablamos entonces de esa mirada, de ese otro, pensamos en un otro social, en un otro colectivo, con una mirada cargada de expectativas, de estereotipos, de estigmatización, presiones, ¿no? Entonces el sujeto, la sujeta que sextea, si bien se supone libre, volvemos a traer a Byul-Chul Han, ¿no? Esa libertad genera coacción sobre los cuerpos y las actitudes consideradas sexualmente consumibles. Para ilustrar esto traemos también una cita de una de las entrevistadas que dice, me ha pasado de sacarme una foto y sentirme que me veo muy linda y sexy, y digo, no quiero que ese material se quede solo conmigo o con una sola persona, entonces lo mando a diferentes. Aprovecho la calidad del contenido. De hecho, tengo una carpeta que hice hace poco, entonces ahora, cuando saco alguna foto o video que me gusta, lo tengo ahí guardado, y algún día, si no tengo ganas de sacarme la foto en ese momento, tengo la carpeta como de backup. Bueno, la acumulación de miradas es lo que importa. Pareciera ya no importar quién es ese otro que va a mirar la imagen.
Cuando la entrevistada, entre chistes, dice que tiene que aprovechar la calidad del contenido, parece estar hablando de un producto. Y sí, solo que en este caso el producto es su propio cuerpo, que está, ella lo guarda en un stock que está disponible a todo momento para aumentar su capital sensual. Como dice Han, en esta sociedad en la que el sexo está dictado al rendimiento, el capital sensual es algo que hay que aumentar. Esa sería la herramienta que encontró esta entrevistada para aumentar cuando esté aburrida o tenga ganas, accede a ese stock y difunde la imagen a cualquier momento. Bueno, en este punto entonces se podría decir que el sexo, como práctica sexual racionalizada, implica la repetición inconsciente, pero también inconsciente, de ciertos estereotipos, no solo estéticos, sino también actitudinales. Y en el análisis de los discursos de entrevistados y entrevistadas pudimos identificar diferentes momentos en que esto queda en evidencia, como así también vimos diferencias en lo que es la sensualidad para los diferentes entrevistados y entrevistadas. Entonces, en cuanto a los estereotipos estéticos, la utilización de recursos como aplicaciones de bellezas y filtros fue nombrada principalmente por las mujeres y el varón homosexual. Pareciera entonces que el sexting da lugar a una preocupación por preparar el espacio, elegir buenos ángulos, una buena iluminación, que puedan exaltar aquellos rasgos considerados excitantes y minimizar aquellos que son considerados como imperfectos, ¿no? Y así creemos que se genera como una sensación de mayor control sobre la imagen propia. Acá también traemos a Abramowski, que dice que el campo escópico está constitutivamente conformado por visibilidades e invisibilidades. Y estas son adredemente elegidas, ¿no? Que se muestra y que no. Como así también Iluz cuando dice que el encuentro virtual se organiza bajo la égida de la estructura de mercado, que nos dice qué es consumible y qué no, ¿no? ¿Qué cuerpos son consumibles y cuáles no? Bueno, las herramientas que en un principio, esos filtros de belleza y aplicaciones de belleza, eran modificaciones en la luz, en los tonos y en los colores, ahora realizan cada vez más distorsiones sobre la imagen. Los cambios en la nariz, en la boca, en la forma del rostro, son tan significativos que una de las entrevistadas llegó a afirmar: en el sexting es mejor ser real. Y estuvimos hablando con ella y lo que decía era que, bueno, en Instagram, si ella va a difundir una imagen para muchas personas que quizás no las va a conocer personalmente, no habría problema no ser tan real. Pero en el sexting, cuando llega a tener intención de encontrar personalmente a la otra persona, habría que ser un poco más real. Ni siquiera ella, a través de esos filtros, se reconoce en esas imágenes. Entonces dejamos planteada acá el interrogante, ¿no? de la necesidad de reflexionar cuál sería el impacto que está teniendo la masificación de estos tipos de filtro en las subjetividades, en la autopercepción y obviamente en el autoestima, ¿no? Y acá, perdón, última cuestión que surgió emergente en esta parte que nos llamó mucho la atención, porque surgió de manera espontánea en todos los discursos femeninos, fue la importancia de la depilación. La depilación como algo central que a la hora de decidir si sextear o no. Todas las mujeres hablaron espontáneamente de que, bueno, lo único que si yo no estoy depilada, no envío una foto. Entonces lo dejamos ahí como una cuestión relevante. Bueno, por otro lado, como dijimos, el sexting apareció como un terreno que propicia la reproducción virtual de estereotipos actitudinales, ¿no? De un modelo psíquico. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, una de las imágenes vendidas, sobre todo por la industria pornográfica, pero también por, bueno, las múltiples publicidades, las redes sociales, televisión, cine, muestra que la actitud de la mujer debe ser como la de la femme fatal, ¿no? Provocadora, insaciable, excitante. Entonces, de alguna manera, esa expectativa es reproducida por las mujeres entrevistadas a la hora de realizar sexting, ya que consideran, por ejemplo, que si no se muestran 24/7 excitadas, la otra las puede tildar como frígidas. Y esta fue una palabra literal que usó una de las entrevistadas, ¿no? Y también nos llamó la atención como otras dos entrevistadas afirmaron que se han encontrado en situaciones totalmente fuera de contexto, en donde estaban muy incómodas, pero aún así realizaron sexting, ¿no? Por ejemplo, una de ellas estaba en una cena familiar y se paró al baño a sacarse la foto y volvió. Bueno, en este punto nosotras hicimos una pausa más que necesaria. Si bien nuestro trabajo no fue una investigación con perspectiva 100% feminista, consideramos que cualquier estudio acerca de prácticas sexuales que no tenga en cuenta el sexismo arraigado en la sociedad es un estudio incompleto. La coincidencia en los discursos de las mujeres
por buscar satisfacer las pulsiones sexuales y las necesidades sexuales del otro, podría ser vista como la continuidad digital del fingimiento del orgasmo femenino. Eso nosotros lo pusimos en la investigación. La mujer puede disfrutar, pero en segundo plano, y en todo caso, si ese goce no es real, lo debe fingir. Esto se da a través de un discurso amable de libertad. La entrevistada se ríe cuando cuenta la anécdota sin darse cuenta que es altamente agresivo sobre su cuerpo. Pone en un lugar secundario el placer femenino y esto tiene sus consecuencias. Nosotros hicimos un paralelismo con esta problemática tradicional de género que parece haber permeado y traspasado los límites tecnológicos y que se ha instalado en la psiquis digital femenina, esa necesidad de reproducir, esa actitud de femme fatale y 24/7 disponible y siempre en un lugar secundario de su placer. Por eso nosotras dejamos planteado como un nuevo lineamiento que creemos que es muy necesario, es hacer una revisión sobre el sexting en perspectiva de género y en clave feminista, para poder entender esta práctica y ver qué elementos de la vida real están permeando y se están pasando a través de la tecnología con un discurso amable, como si fuera algo liviano y en realidad deja en un lugar muy secundario al placer femenino. A ver, ahí paso yo. Bien, por otro lado, y en contraste con lo que podríamos llegar a pensar con todas estas críticas anteriores, ¿no? El sexting apareció como algo positivo, por ejemplo, como herramienta para elevar el autoestima. En tanto autovaloración positiva, la mayoría de entrevistados y entrevistadas han asociado su propia imagen erotizada con un bienestar con su propio cuerpo. Por ejemplo, acá uno de los entrevistados dijo: mi cuerpo no es hegemónico, no es perfecto, y siento que cada vez que lo hago, al sexting, vence un miedo mío. Me siento bien cuando lo hago. Entonces acá el sexting se toma como una práctica desafiante que lo ayuda a vencer las inseguridades con su propio cuerpo, ¿no? Y en este punto empezamos a notar que la atención entonces está puesta más en uno mismo, quizá en una misma, más que en el otro, en el vínculo en sí. Entonces también nos dimos cuenta que el bienestar pareciera no depender de la respuesta, ¿no?, del otro, ni la valoración del otro. Si bien no se niega que hay algo de la respuesta del otro en este bienestar, entrevistados y entrevistadas, sobre todo una, recalcó mucho que principalmente, ¿no?, está su autopercepción. Si yo me veo linda, la mando a la foto, ¿no? Si el otro lo piensa así, bueno, mejor. Sí. Otra cuestión que salió como algo positivo visto del sexting está asociada a la idea de practicidad y de optimización del tiempo. Uno de los entrevistados llegó a decir, y eso nos sorprendió bastante, incluso por la muestra tan reducida, y que uno de los entrevistados nos diga: yo prefiero lo virtual antes que el cara a cara, por una cuestión de optimizar el tiempo. En el cara a cara voy a gastar mucho tiempo y puede no gustarme, y después veo que desperdicié mi tiempo en eso. Y en cambio en el sexting lo puedo realizar con muchas personas simultáneamente y ahí puedo elegir. Así como agregar personas, también se puede elegir, como nosotros pusimos en la tesis, como todo mercado productivo, en el margen de productividad se tiene en cuenta aquel margen que es de descarte. En este caso, el descarte de personas no tarda más que lo que puede tardar un clic en bloquear. Y de hecho así lo dice: lo bloqueo, no me gusta, lo bloqueo y listo, no perdí tiempo de ir a un encuentro, de relacionarme y que no me guste. Entonces dejamos planteadas esas miradas positivas, siempre asociada a la cuestión de optimizar el tiempo y productividad. Esperen que pase. Bien. En este punto del análisis, creemos que es necesario quizás hacer una pausa para enfocarnos en aspectos propiamente de la virtualización de la sociedad, que aparecen en tono de broma quizás a veces, ¿no?, en los discursos. Por ejemplo, características del sexting que consideran como ventajas, que si bien pueden llegar a serlo y lo son, no se puede negar que también son un reflejo de aspectos intrínsecos a esta virtualización de la sociedad, y sobre los cuales, bueno, consideramos importante analizarlo con una mirada crítica. En las entrevistas, por ejemplo, surgió el tema del tiempo y del espacio, que en Internet parecieran ser un no tiempo y un no espacio, ¿no?, algo sin límites, sin barreras, pero sin ser conscientes quizá de que el cuerpo sí tiene esos límites, ¿no? Por ejemplo, en la tesis hablamos de la reducción de los sentidos. No está Wi-Fi. Se hace de manera calculada. Entonces, vinculado a esto aparece la idea de productividad y rendimiento íntimamente relacionadas,
en donde, por ejemplo, los entrevistados, si no es para mostrarse bien, no lo hacen. Una de las entrevistadas dijo que se puede llegar a sacar unos 30 fotos, pero hasta que no salga bien, no la manda. Y si no lo logró, entonces directamente no lo hace. Entonces, de manera consciente, dijimos siempre, todo esto creemos que es para aumentarnos su productividad, seguir acumulando capital sensual, que según uno de los entrevistados, por ejemplo, no sería capaz de tener tal éxito personalmente como lo tuvo en Internet. Entonces, una vez más, la cuantificación acá aparece como relevante. No importa, pareciera no importar, con quién se realiza, sino que pueden ser muchos y si es simultáneamente, mejor. Que se acumulen ojos consumidores sobre el cuerpo, aunque este quede reducido a una JPG. Entonces también pareciera que el goce se da con la mirada, ¿no? Con el match, no cuando se encuentran personalmente, ya que ahí en el cara a cara se juegan espontaneidades e imprevistos que uno no puede controlar y quizá a través de las plataformas sí lo podrían haber controlado. El paso de diapositiva. Perdón, pero se me está tildando un poco. No sé si es mi internet. Espero que no. Bueno, en este punto agarramos una categoría central que tomamos como referencia a la investigadora de estudios comparativos de medios, Van Dijk, quien habla, bueno, de esta sociedad en la que impera la cultura de la conectividad atravesada por los dispositivos tecnológicos. Y creemos que dos conceptos centrales para ella están muy relacionados con el tema del sexting, que son el de conexión y conectividad. Entendiendo la conexión como propiamente humana y la conectividad atravesada por dispositivos tecnológicos. En el sexting, por más que se genere la ilusión de que puede llegar a haber una conexión, siempre va a ser conectividad. Eso no podemos olvidar porque justamente la categoría de sexting está definida por ser a través de un aparato tecnológico. Uno de los entrevistados nos contó una anécdota que nos parece súper importante traerla acá y que refleja mucho esto, que cuenta que sexteó durante años con una persona y cuando al fin tuvo el encuentro cara a cara recibió una negativa. Y esa negativa le impactó muy fuerte sobre su autoestima, sobre su autopercepción. Estuvo mucho tiempo reflexionando acerca de eso. Y la frase que utilizó, nosotras hicimos las entrevistas juntas, ¿no? Y la frase que utilizó en el momento nos miramos y dijimos, bueno, la clave está acá. Dice, bueno, me sorprendió, me hizo muy mal porque creía que teníamos una conexión. Y automáticamente lo que dijimos con Agos al momento del análisis, bueno, acá está la clave del error, nunca hubo conexión, sino que esto fue conectividad. Por más que una videollamada pueda parecer lo más cercano posible, los límites de los aparatos tecnológicos están a todo momento. Bueno, y esto, al estar atravesado por la tecnología, tiene sus consecuencias. Pareciera ser que estas horas, es más años, ¿no? Estuvieron como 2 años de mensajes intercambiados, de likes, stickers, parecieron no ser sinónimo de profundidad en un vínculo, porque al momento del cara a cara, el tono de voz y la forma de hablar del entrevistado fueron marcados como motivos para la negativa, ¿no? del hombre. Entonces no se puede ignorar una vez más que en la virtualidad la espontaneidad, ¿no? del encuentro cara a cara es sustituido por la racionalización, por la reducción del cuerpo, por la reducción de los sentidos. Bueno, rescatamos acá entonces la importancia que surgió emergente de las videollamadas en el ASPO. Surgió como algo novedoso. Fue nombrada en todas las entrevistas como, bueno, nunca lo había hecho, a partir del ASPO sí lo hice. Y consultamos qué consideraban, por qué ahora sí o qué tenía de distinto las videollamadas. Y nos dijeron que consideraban como un paso más en la intimidad. Y ese paso más estaría dado por la instantaneidad, por saber que el otro está en ese momento y en ese espacio mandando, sexteando y no está, por ejemplo, como esa carpeta en la que la chica está en otra situación y lo envía. Y esto resultaría en un mayor nivel de excitación y de interés en sextear en las videollamadas. Nosotras no profundizamos demasiado en las videollamadas, pero sí fue un tema emergente que ahí es donde dijimos, bueno, cuando hablábamos en nuestros objetivos de entender el ASPO como un potencializador de la virtualización, lo entendemos cualitativamente y en este sentido creo que quedó bastante en evidencia como las videollamadas consideradas un poco más de intimidad. Lo que también nos hablamos acá con esto es que si no será este hecho de las videollamadas que articulan
todo esto que fue nombrado como algo positivo, nos ayuda a reforzar esa confusión justamente entre conexión y conectividad. Ahí paso. Bien, en cuanto ya a las conclusiones, una de las primeras a las que llegamos es que el sexo virtual puede ser entendido entonces como un proceso de datificación de la sexualidad. Los datos que antes pertenecían quizás a la esfera de la intimidad, hoy son de los lugares que frecuentamos, los perfiles de las parejas que buscamos, la pornografía consumida, las militancias sociales y políticas, todo lo que hoy atraviesa la sociedad, ¿no?, está en la red. Y nada es un secreto ya, son datos contabilizados que posiblemente y seguramente van a ser vendidos. Además, y otra vez trayendo a Eva y Luz, ¿no?, cuando hace esta diferenciación en el amor romántico y el amor racionalizado, lo que antes se mostraba en vivo y en directo y que enseguida quizá podría conducir a un contacto físico-sexual o al menos sensual, ahora queda confinado a una foto o video, material digital, intocable se podría decir, ¿no? Pareciera que el cuerpo entonces es convertido mediante la tecnología, mediante los algoritmos digitalizadores, en un insensible JPG en esto de intocable, ¿no? Definida en última instancia por unos ceros, carente de todo calor corporal. A su vez, por otro lado, en cuanto a las diferencias encontradas en el trabajo de campo, destacamos que aquello que resulta excitante para el hombre o que el hombre cree que es excitante para la mujer, esto es, enviar imágenes de sus miembros en primera plana, es justamente lo que más incomodó e incomoda a las mujeres entrevistadas. Entonces, a partir de esta contrariedad, ¿no?, nosotros nos planteamos algunos interrogantes, como por ejemplo, si esto podría relacionarse, ¿no?, con la forma en la que se representa la erotización femenina y masculina en la industria pornográfica, o si esto podría considerarse también como la reproducción virtual, ¿no?, de una sociedad con rasgos totalmente occidentales y heteronormativos. Bueno, ahora sí, para cerrar la presentación, destacamos dos cuestiones que en un principio parecían contradictorias, que lo estuvimos debatiendo bastante para llegar a este cierre, que fue por un lado la coincidencia principalmente en los discursos femeninos de buscar complacer la satisfacción sexual del otro, poner al otro con importancia mayor que la suya y reproduciendo ese modelo de femme fatale y de 24/7 excitada, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, una vez realizado el sexting, pareciera haber una anulación del otro, en que el goce pasaría a estar puesto en la autoerotización como autosatisfacción y como el sexting como elevador de autoestima. Esto fue completamente emergente en nuestra investigación. ¿Y qué quiere decir esto? Que en ese momento, a partir del momento en que se envía la imagen, ese otro que podría haber tenido el principal lugar en un principio, ahora está relegado simplemente a su lugar de objeto, de cumplir su función de visibilizar, de clavar el visto. Ni siquiera importa la devolución, la respuesta de qué va a decir. Importa la mirada de uno mismo y de sentirse bien con esa imagen o ese video, ¿no? Entonces, esperen que no pase a la última diapositiva. Entonces cerramos esto pensando una pregunta general que nos dejó ahí, diciendo, ¿podríamos llegar a pensar ciertos rasgos del sexting como una forma virtualizada de autosatisfacción, más bien masturbatoria, más que un vínculo sexual entre dos personas? Y con eso cerramos nuestra presentación. Bueno, excelente, chicas. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos, si les parece, pasamos a la ronda de comentarios, preguntas de parte del jurado. A ver, no sé, Juanjo, Ariel, ¿alguno que quiera empezar? Bueno, si quieren, arranco. Bueno, un par de cosas antes de ir al contenido. Creo que ayer les envié algunos comentarios, se los mandé a Betina y a Agos, porque eran los mails que tenía, no sabía que Ariel estaba y no tenía el tuyo ni Juliana ni Valentina. Recupero algunas cosas de las que puse ahí. En principio, desde la forma, me parece que es como una tesis contundente, en esto de, en 70 páginas se establece una intención de abordar un tema
se marca el camino y se realiza eso. Entonces, me parece que el pensar el trabajo y después la propia escritura es de una claridad que ayuda y mucho. Digo, por otras cuestiones me toca revisar los proyectos de tesis, ¿no? Y en general siempre la parte metodológica en comunicación termina siendo un enredo que no se sabe muy bien cómo desanudar, cómo desarrollar. Y acá metodológicamente está más claro, no solo en el planteo inicial, sino que después a lo largo de la tesis van recuperando esa idea y la justificación de por qué una tesis con estrategias cualitativas y de qué modo la van utilizando. Así que me gustó mucho leerla, agradezco haber invitado, incluso ponían esto de decir, aunque parezca que estoy repitiendo lo mismo en las últimas tesis que me ha tocado estar, sí me parece que es una gran tesis y que está muy, muy claro el planteo. Me gusta este final que tiene en esto de pensar la posibilidad de que se trata de una práctica profundamente individualista y que ahí se conecta con esa racionalidad neoliberal, ¿no? Y que me parece que es así. Incluso en esos comentarios de anoche planteaba de qué manera algunas respuestas a esos estereotipos que se construyen son otra vez profundamente individualistas. Toda esta narrativa del amor propio, elevar la autoestima y todas estas cuestiones que incluso hay quienes trabajan desde el arte o desde la academia esa cuestión. Pienso en Bendito Instagram como un espacio en donde un artista audiovisual trabaja fundamentalmente con la aparición o la diseminación de estos personajes en Instagram que contribuyen a esa narrativa individualista autosuperadora. No hacen más que reforzar justamente eso, los términos individualistas en los cuales se va construyendo las subjetividades. De lo que leí y de lo que me vuelve a interesar en esta presentación son un par de cosas. Me sigue chocando de algún modo esto de optimizar el tiempo, ¿no? Más productivista que eso no se consigue. Esto de optimizar el tiempo, que el sexting te da la posibilidad de optimizar el tiempo, e incluso en términos, en tiempos de pandemia, con esa asepsia del no encuentro, del no contacto, y que eso de estoquearse de imágenes difundibles me sigue llamando mucho la atención a mí, me choca eso. Pero está bueno que haya aparecido y que lo puedan utilizar. Eso. Así que bueno, agradecido por estar. Me parece que sobre todo eso, que por más que parezca fácil, sencillo de decirlo, es un trabajo que tiene una claridad y que tiene objetivos claros, delimitados y que se consiguen. Así que ha sido todo un placer haber podido leer la tesis y estar acá ahora. Y una pregunta es, el video ese que aparece en el fragmento en el que hablan de los estereotipos, ¿de dónde es? ¿De qué se trata? ¿De dónde es? La verdad, no sé, ya a mí me lo mostraron una vez en el colegio y me quedó ahí, porque bueno, nos pareció que representaba un poco todo lo que decimos. No, al final se llama, Juli, no sé si vos te acordás, Venus de Milo 2.0, algo era, ¿no? Porque al final queda, ¿no? Como con la forma, los brazos cortados, tal cual la escultura. Sí. Y lo último al menos de esta parte, es otra de las cosas que me sorprende es esto de la confianza. Entiendo la confianza con la otra persona con la que se sextea, pero seguir insistiendo en una confianza en las plataformas también me sigue sorprendiendo. Sí. No habría por qué tener esa confianza en esa... Pero bueno, sigue apareciendo, ¿no? Lo que pasa es que nosotras... perdón. No, sí.
No, recalcaron sobre todo Instagram, por eso también es que nosotros nos metimos en los términos y condiciones. Claro. Bueno, como dijimos, ¿no? La bombita, todo eso es lo que recalcaban, que por eso tenían, porque quizá en otras plataformas era más posible que se filtraran o algo. Cambio Instagram era como realmente, bueno, vimos esa confianza, digamos. Díganme, usuarios que leen los términos y condiciones antes de aceptar regalar todos los datos que Sí, uno sí, pone nosotras mismas nos al descargar una sorprendíamos. aplicación. Durante el proceso en que leíamos los términos y condiciones nos mandábamos las cosas, mirá lo que dice acá, no, mirá lo que dice acá. Y nosotras lo aceptamos, somos usuarias y sí, Claro. nos sorprendimos. Y eso que Y somos... seguimos mandando fotos nosotras también. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? no entremos en detalles, pero sí nos sorprendió. Y nos llama la atención por un lado, es lo que vos decís, el tema de que siga habiendo confianza en las plataformas y más que nada ahora que hay incluso documentales, un montón de cosas que se están masificando un poco más, no solo para los que están metidos en el área de comunicación, que muestran justamente mucho del funcionamiento de las plataformas, pero salió en todas las entrevistas la cuestión así, como en otra no, esta sí, como que una fuera más segura que otra. Así que felicitaciones, eso era. Gracias. Más allá de todo lo que diga, incluso lo ponía en el mail, más allá de las cosas que puse en el archivo de Word, que no se pierda esto de que es un gran trabajo y que fue un placer leerlo. Eso. Igual eso, en cuanto a eso, gracias a Valentina y Betina, o sea que sin ellas realmente nada, cada 2 segundos no, los 1000 comentarios que nos ayudaron, nada, terriblemente, porque nos guiaron, nada, de la mejor manera. Bueno, hola, de vuelta. Hola. Si les parece, hago algunos comentarios. Sí. Les veo congeladas desde hace unos 15 minutos, así que no sé si ustedes me ven bien a mí o no, pero bueno, sepan eso. Yo sí te veo bien. Y yo también. Sí, Bueno, se ve y se escucha bien. bueno. Bueno, parte de lo que tengo anotado, de las notas que tomé, son similares a las de Juanjo, cosa que me alegra también porque, bueno, o sea, está bueno poder ver también que los colegas piensan en el mismo sentido, leen en el mismo sentido y encuentran u otorgan valor a lo mismo en esta instancia. Es la primera vez, me parece, Juanjo, que compartimos una evaluación. Yo también les agradezco la invitación a la lectura de su trabajo final de la licenciatura. Es un tema absolutamente vinculado con los temas y problemas que trabajamos en el Seminario de Formar Sociedad. En ese sentido, para mí es muy, muy importante la invitación, se las agradezco. La verdad es que las recuerdo muy bien de su paso por la materia, sus ensayos, y la verdad que es una alegría ver no solo que han llegado a este momento, sino cómo han llegado, digamos, con este trabajo. Coincido con Juanjo en resaltar la calidad del trabajo, la claridad de la estructura, también, y la misma palabra que Juanjo, la contundencia que tiene el trabajo, la contundencia en sus argumentos, ¿sí? Realmente, para una tesis de esa cantidad de páginas, es muy contundente el modo como es presentado el tema y cómo es argumentado. Noto también un buen manejo de las lecturas, de la apropiación de las posiciones de los autores, de las categorías de los autores. Me parece que además han trabajado con categorías interesantes para pensar cada uno de los testimonios. Veo también en la bibliografía textos del Seminario de Informática y Sociedad que han sido utilizados para construir el escenario, y eso también me parece algo para valorar especialmente, porque además de que han hecho un buen trabajo, me alegro de que les hayan sido útiles. Creo que los hallazgos de la investigación son muy interesantes y son muy relevantes, y que puedan ser leídos así tiene que ver también con el modo como han sido expresados en el análisis que hacen de las entrevistas, en el análisis de los testimonios. Digamos, las citas textuales que toman de los testimonios
son muy representativas de lo que tratan de argumentar, y eso también me parece algo a destacar. Después me parece también interesante la amplitud, al mismo tiempo que, digamos, está limitado en una cierta cantidad de páginas la investigación, el análisis que plantean, la entrada, digamos, al problema, las preguntas que le hacen al objeto, son amplias, son abarcadoras, desde, no sé, por ejemplo, problematizar la confianza, y al mismo tiempo la confianza en él o la otra, y la confianza en la tecnología, o problematizar los límites morales que representa la práctica para las entrevistades, como por ejemplo lo que mencionaban de la familia, hasta trabajar pensando, digamos, de alguna manera, las características del régimen visual contemporáneo a partir de la reproducción de estos estereotipos estéticos o actitudinales. La verdad que me parece que han entrado desde distintos lugares y en todos los casos de manera muy contundente. Destaco también la presentación que acaban de hacer, me pareció muy clara, muy interesante, bien estructurada, tanto, digamos, lo visual como lo que fueron contando. Y me gusta mucho la provocación de la pregunta final, ¿sí? Sobre si se trata más de una práctica de autosatisfacción masturbatoria, más que de un vínculo sexual. Me parece que está bueno que terminen con esa pregunta. Creo que, digamos, cierra muy bien este primer trabajo de investigación que han hecho, y digo primer porque me parece que es un tema que obviamente necesita más investigación y sobre el que ustedes mismas quizá podrían seguir investigando. No tengo una pregunta, pero o quizás sí tengo una pregunta, pero no es una pregunta, digamos, que tengan que responder, sino simplemente es plantearles una pregunta desde la perspectiva teórica que creo que compartimos. En general, lo que leo en la tesis, el tono, digamos, que la recubre es un tono crítico, quizá también algo nostálgico de otro modo de vinculación sexual. Es una visión crítica que por momentos podríamos llamar, si quieren, apocalíptica en términos de Humberto Eco, o neoludita en términos de Dyer Whitterford, que lo han mencionado ahí. Entonces, de que sabe que de una manera deja mucho más de acción, digamos, a los sujetos, a escapar de ciertos determinismos de los medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, hablan de la datificación de la sexualidad, pero también es una datificación que se da en el marco de la datificación de un espectro amplio de prácticas que practicamos cotidianamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no tenemos escapatorias a las prácticas que se promueven desde estos medios y al modo como realizarlas. Y la nostalgia también, o la crítica, digamos, se ve muy claramente cuando eligen algunas palabras. A ver, se nota de la selección de autores y autoras que usan, ¿sí? Un marco teórico que yo comparto, y se nota en algunas palabras que usan, como cuando adjetivan la insensible JPG o carente de calor corporal, ¿sí? Bueno, yo personalmente estoy parado en un lugar teórico semejante a este que ustedes han construido, y pienso estas prácticas de una manera semejante también, y en ese sentido me gustó leer su trabajo, ver lo que desde ese lugar hicieron. Pero algo que nos dicen permanentemente cuando nos paramos en este lugar, y que yo reconozco, digamos, que son los límites de esta posición crítica, les pregunto cómo ven la relación entre los medios digitales y esas otras prácticas de las que hablan, entre los medios digitales y otros tipos de relaciones sociales. No sé si es algo para responder ahora, pero este determinismo, digamos, este determinismo de connotación absolutamente negativa, diría yo, sobre la práctica, ¿lo ven también en otras, como las prácticas educativas, o por ejemplo en las relaciones de amistad? Entonces, la pregunta de algún modo es si ven algunas posibilidades subjetivas, ¿sí? No limitaciones, posibilidades subjetivas que valga la pena considerar en el sexting, ¿sí? Que valga la pena estudiar. Porque algo dijeron, por ejemplo, la
la elevación de la autoestima o la autoerotización, bueno, la preferencia de lo virtual para optimizar y maximizar. Bueno, todo esto es leído desde una lógica neoliberal, comparto esa lectura, esta idea también de querer controlar absolutamente la situación del vínculo con el otro, de ilusión de poder controlarlo. Bueno, me gusta cómo lo construyen, me gusta cómo lo interpretan, pero justamente porque es lo que me pregunto, o me preguntan a veces a mí, no hay un margen, un intersticio para encontrar otras nuevas formas de subjetividad, otras nuevas prácticas que no resulten tan problemáticas, ¿sí? Y sobre todo lo pienso en el contexto de aislamiento de la pandemia, que es algo que está problematizado en su tesis desde el título. Entonces, cuando no hay otra manera de encontrarse con el otro, no sé. Por eso les digo que es un pensamiento y no una es una reflexión pregunta. que... Cuando no hay una otra manera, no sé, de dar clases que no sea así. A pesar de todas las limitaciones y problemas que encontramos acá o de las formas de la amistad, bueno, ustedes vienen estudiando la sexualidad del sexting, entonces se lo pregunto también en ese sentido para ver qué piensan. Perdonen si me extendí demasiado. No, no, está bien. Yo creo que fue justo lo que nos pasó a nosotras, esa reflexión, cuando nos chocamos con ese entrevistado que prefería lo virtual. Dijimos, acá se nos escapa de todo lo que esperábamos, de todo nuestro recorrido teórico, y el argumento del entrevistado es el argumento del entrevistado. No podemos cambiar sus palabras y decir, no, es la elevación de autoestima, pero no pasa. No, sí pasa porque él nos está afirmando que le hace bien. Entonces, nos chocó y tuvimos que volver a las lecturas con otra mirada y decir, bueno, no la vamos a sacar, pero la vamos a traer como, bueno, en este contexto hay situaciones en las que se puede ver como algo positivo y los traemos a colación. Es verdad, nos cuesta despojarnos de esa mirada de crítica que tenemos por nuestro recorrido académico, pero por lo menos creemos que intentamos traerlo a la investigación, dejarlo planteado, bueno, acá surgió esto positivo y esto positivo. Lo analizamos a partir de determinados autores que no podemos usarlos sin tener una mirada crítica, porque nos estaríamos apropiando de sus conceptos por fuera de eso, pero sí hay cuestiones positivas en esto. Lo que queríamos hacer era entender, está bien, con nuestro punto de vista crítico, pero decir, mira, también hay gente que lo ve positivo, también hay gente que lo toma como algo positivo, principalmente en este momento en que no hay otra forma de vincularse. El tema nos agarró de sorpresa y fue muy emergente, y el hecho de que el chico que contestó eso no fue solo por el asco, en realidad él prefiere lo virtual sobre lo presencial. Y ahí fue donde tuvimos que entrar en esa reflexión que estabas haciendo acá con nosotras. Lo hicimos entre las dos y lo hicimos con la Valen también, decir, bueno, y ella dijo, si es algo positivo, no podemos ponerlo de otra forma, aunque nosotras siempre veamos, viste, le buscamos esa mirada de, bueno, pero ¿qué pasa? Y todo lo que está implícito y las lógicas que están, bueno, acá hay algo que es realidad, es una situación completamente excepcional y o no se hace o se hace. O sea, si hubiera pasado el aislamiento en otro momento en que no está el mundo digitalizado, no habría esta posibilidad, pero ahora está. Y del todo negativa no es, porque si no, yo no estaría rindiendo la tesis, por ejemplo, ni con barbijo ni nada, estoy en otro país. Entonces, es complicado, intentamos despojarnos de la mirada apocalíptica. Crítica no creo que logremos salir, pero la apocalíptica intentamos alejarnos un poco. Yo también creo que tanto, por ejemplo, informática, teoría de la comunicación 2, ¿no? Son como que brindamos herramientas o explicamos, mirá, pasa esto, tiene cosas buenas y cosas malas, pero esta tesis no es un manifiesto a no hagan sexting, por favor, claramente. Es como, bueno, sepan que está esto, puede pasar esto de la filtración, ¿no? Tendrán estos cuidados o no tendrán estos cuidados, pero bueno, ¿no? Creemos que es lo que pasa y no es un llamado, como digo, apocalíptico a no hacer nada o chavo, a romper todo.
como dice Julie, No, perdona, hostia, no lo veo, digamos, no digo apocalíptico en un modo moralizante, no Claro, digo sí, hacer sí. o no hacer sexting. No, Sí, no, sí, lo que digo es que, sí, digamos, yo sé que es algo, como bueno, dicen ustedes, que es un punto de vista que transmitimos desde las materias en las que estudiamos esto, este punto de vista crítico, yo creo que hay que sostenerlo, pero bueno, justamente porque en otros lugares del país o en otros países a veces hay autores que dicen lo contrario y logran observar otras cosas, claro. creo que, digamos, parte de nuestro ejercicio crítico para poder mantenernos de una manera seria en la crítica es también preguntarnos esto Claro, frecuentemente, digamos, cada tanto. sí. Y también tomamos mucho a eco, ¿no? De esto de no es si es bueno o malo, es, bueno, están acá, no existen, ¿qué hacemos, no? Para beneficiarnos también con... Bueno, gracias. Gracias por los comentarios de ambas. La verdad que me alegra poder establecer un diálogo sobre estos temas con ustedes y seguir pensando. De vuelta la felicito, me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, chicas, ¿qué les puedo comentar? Que no lo habíamos hablado ya. Respecto de la presentación también me pareció muy, muy buena a nivel estético, digamos, estaba buenísima, original, me gustó. Nos El costó. video ese que mencionó Juanjo también me impactó, muy bueno. Y bueno, sí quería hacerles, digamos, un comentario respecto de lo que me parece muy valioso de la tesis, más allá de lo que ya han mencionado mis colegas, es que vivimos en una época en la cual, digamos, hay una exaltación de los goces eróticos y de las prácticas sexuales, ¿no? Y sobre todo desde los discursos mediáticos y desde ciertos discursos sociales. Específicamente con el sexting, ahora que es una práctica de moda, se ve mucho, hay mucha producción, mucha que viene desde ciertos feminismos, digamos, que saltan o festejan o que celebran este tipo de prácticas para la liberación sexual de la mujer. Totalmente. No vamos a decir nombres, pero bueno, sabemos quiénes son. Entonces, si bien son trabajos valiosos, por supuesto, me gusta la perspectiva de ustedes porque tiene una cuestión medio Foucaultiana, ¿no? Si bien no es un autor que trabajaron, pero yo creo de alguna manera que está ahí, que es tratar de ver, lo dicen ustedes, viajan, qué se esconde de coactivo en las nuevas prácticas tan libertarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del feminismo, pensar, por ejemplo, cómo se sigue trabajando con estereotipos estéticos y a veces por ahí, a mí me ha pasado en mi trabajo de campo, los estereotipos estéticos un poco de lado por, digamos, las nuevas formas de aceptación de los cuerpos no hegemónicos, etcétera, pero que, por ejemplo, este estereotipo actitudinal que ustedes señalaron sigue operando también, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, ¿no? Cómo siguen habiendo formas en las que las mujeres específicamente tienen que mostrarse y tienen que darse a ver a fin de ser consideradas sensuales. Y esto que pensaban ustedes de cómo es necesario a veces, por ejemplo, aunque a las chicas no les gusten las fotos de los penes que les envían, tener que decir que sí les gusta y que lo podamos pensar como una reactualización, digamos, virtual del fingimiento analógico del orgasmo, también me parece como muy rescatable, porque esto yo creo que es de alguna manera la mirada crítica, poder dar un par de pasos atrás para ver una manera más general o qué se esconde detrás de esos discursos de liberación que son los que más escuchamos y que uno de manera casi epidérmica les gusta, digamos, también festejar, porque decís, bueno, buenísimo, hoy nos animamos, nos mostramos, tenemos márgenes de ejercicio de la sexualidad mucho más amplio de los que pueden haber tenido nuestras madres, no tenemos que hablar de nuestras bisabuelas, es acá nomás. Y bueno, y que sin embargo vengamos las aguafiestas a decir, bueno, espera, acá está pasando otra cosa. Eso a mí me parece que es muy valioso y creo que es una de las grandes cosas que tiene la tesis. Bueno, no mucho más. Me había quedado la duda realmente, y eso por ahí se los quería preguntar, respecto de si ustedes habían encontrado en las chicas, bueno, en la chica que es homosexual, si hay alguna forma de relación con la pareja diferente, pensando en el punto de vista del feminismo, ¿no? Y desde, a ver, la mujer que se da a ver a un varón, si encontraron alguna diferencia respecto de una mujer que se da a ver para una mujer, o si eso funciona de la misma manera. Esa era una de las preguntas que tenía.
me llamó la atención en un momento con esa chica, lo que nos dijo, ella nombró la videollamada, pero que se sintió incómoda, que lo hizo, y ahí sí también lo había hecho más que nada por la otra, por su pareja, pero también se había sentido incómoda. Dijo que no, lo hizo, si no me equivoco, 2 veces durante la cuarentena, pero ahí sí habría como esa sensación de, bueno, la seguí, lo hice, pero no me gustó, y creo que más dijo así, no me gustó para nada, no me sentí cómoda. ¿Vos te acordás bien de esa? Bueno, que yo escuché un eco. No sé si es el micrófono de Juanjo que está ahí. Ay, perdón. ¿Pero me entendiste o no? No, sí, sí, creo que... sí, está eso de la videollamada. Igual no vimos tantas diferencias. Lo que sí no apareció, esto de lo que vos, Vale, llamás el PND, ¿no? El pene no deseado. Sí, Y tampoco hay el otro genital no deseado, ¿no? no, No se vio eso del impacto, ¿no? Me parece que esa es una diferencia que vi, que si bien no entramos mucho en tema, la entrevistada, ¿no? Como que se notaba como bastante también, como que de los dos lados, ¿no? La misma intención, digamos. Tampoco es que se mandaban de la nada las imágenes entre ellas, ¿no? Era sí. también como un acuerdo mutuo, quizá un poco Y más se respetuoso, habló, por así decirlo, claro, más como algo más sensual que consensuado. pornográfico. Eso sí, me acuerdo que decía, bueno, me parecía más delicado, más sensual, porque la chica, si no me equivoco, no me acuerdo si es esa, había un homosexual y otra bisexual. La bisexual nos marcó bastante las diferencias de cómo sentía el sexting con varones y con mujeres. Y por ese Sí. lado, por el lado de que no era tan pornográfico, y sino más bien provocación, decía como que bueno, que cambiaban las poses y todo eso, y le parecía más Claro, sexual. también de la mujer, de las mujeres nunca recibió foto en primera plana de sus Eso genitales, dijo, por sí, ejemplo. sí, eso dijo. Nunca. Que con los hombres sí les pasó, ¿no? Si no era más quizá con el corpiño, un poco más sensual, los pechos, qué sé yo. Pero yo por lo menos esa es la diferencia que encontré. Sí. Bueno, genial. No, era para pensar también un poco, obviamente, como líneas para seguir investigando, porque sobre sexting hay muy poco trabajado sobre sexualidades diferentes, disidentes, digamos, o géneros. Entonces, por ahí ustedes plantearon una hipótesis que tenía que ver con las formas de erotización de la mujer y del varón y con la cuestión de la pornografía. Entonces, digo, bueno, por ahí en el trabajo de campo tenían algunos indicios sobre esto, como lo que dice Juliana, de que es más sensual y no es tan estrictamente pornográfico. Y ahí creo que puede haber un índice de respuesta. Y bueno, cuestiones para seguir pensando, por supuesto. Uy. Yo quería resaltar algo de lo que recién decía Valentina, de qué manera estos discursos liberadores, toda esta construcción de narrativas liberadoras es como los libertarios en política, es un amplio espacio en el que confluyen ramas, líneas, tendencias diferentes, contradictorias entre sí, y que hay que ser cuidadoso en desarmar, desanudar esas cuestiones, porque hay una mezcla realmente en todas estas narrativas liberadoras que tienden, lo que creo es que tienden a ser incluso más peligrosa de lo existente ya, ¿no? Sí. Es realmente una mezcla de cosas que es necesario ir separando eso. Y retomo algo de lo que dijo Ariel en esto de por fuera del sexting, ¿qué se puede llegar a pensar? Que no es ni pregunta, es más un pensamiento en voz alta, esto de qué manera, si al acceder a redes o a plataformas, uno en definitiva en esa presentación que hace de sí mismo, está la construcción de un personaje de ficción, hay mucho de teatralidad, de construir un personaje en eso, ver si no hay, así como en toda la línea del teatro hay momentos en donde hay rupturas de esos pactos de lectura entre Brecht y Pirandello, en donde rompen con eso existente, a ver si en las autopresentaciones de usuarios a redes o plataformas no hay un distanciamiento, una cuestión más manifiesta de que lo que existe ahí es un personaje de ficción más que un sujeto usuario, ¿no?
No tengo ni idea si pasa o no. Creo Digo, que, perdón, sí, dale vos. creo que hoy Luz habla también un poquito de eso, ¿no? Habla del yo ficcional, de toda esa identidad digital que se arma, ¿no? Que Uy, se me... se va a construir. A veces no coincide lo que se muestra ahí con la realidad, quizá con la persona que es, ¿no? Bueno, creo que quedó evidente ponerle en la entrevista cuando la chica dijo el tema es en el sexting mejor ser real. O sea, ahí ella te está diciendo explícitamente que cuando es para una mayor cantidad de personas no hay tanto problema si uno no es tan real, ¿no? Que también eso de ser real en el sexting sería, digamos, contradictorio con esto de fingir el orgasmo analógico en... Totalmente, totalmente. Hay Sí. muchas contradicciones. Sí. Pero ahí sería el real más estético, pero el actitudinal más fingido, ¿no? Sí, hay mucho para pensar, hay muchas aristas que íbamos tocando y decíamos, bueno, si nos vamos por acá, encaminamos la tesis por acá. Entonces, nombrémosla y sigamos porque si no nos vamos a perder. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, decir algo más, si no la idea sería por ahí que las chicas se retiren y nos quedamos el jurado charlando y yo después les aviso, chicas, cuando puedan volver, si les parece bien. Bien. Betina quiere decir algo. Sí, yo quiero decir algo porque como no pertenezco al jurado, después de esto me voy a tener que salir de la sesión, ya no las voy a ver porque tengo otra actividad. Nada, simplemente dos comentarios muy breves para no alargarlo más sobre la intervención que hizo Ariel, que me parece súper interesante plantear estas cuestiones, sobre todo esta idea de cuando no hay posibilidad, ¿qué hacemos con esto si es la única posibilidad? Que a lo mejor también se puede pensar cuáles son las afectividades que se están poniendo en juego, qué significado empiezan a encontrar la mostración de los espacios cotidianos. Estoy hablando acá no ya exclusivamente de la práctica del sexting, porque Ariel se involucró otras, ¿no? Como dar clases. ¿Qué otros aspectos han aparecido que tienen que ver con estas afectividades y estas cotidianidades que han funcionado como relevo de esas instancias presenciales, donde nos ocupamos de lesotres de diversas maneras, aún en la virtualidad, que no son iguales que en la presencialidad? Me evoca un poco los trabajos de Amparo Lacén, que los viene desarrollando hace mucho tiempo, en relación a esta, digamos, sin dejar de mirar estas prescripciones de las plataformas y todos estos elementos que ustedes mismas han involucrado en relación a este funcionamiento neoliberal en diversas prácticas en la virtualidad, hasta podemos en otro tipo de prácticas también hablar de una sociedad de clases digital, pero a lo mejor una pista para poder encarar esto de cuando no hay otra cosa, que es cómo lidiamos con esto, y sin dejar de lado esa necesidad de denunciar, porque también es importante que si uno lo está practicando, conozca estas limitaciones. Nos ha pasado cuando empezamos a dar clases virtuales que hay gente que te dice, yo por fin voy a poder cursar porque esta universidad que no piensa en la gente que trabaja y qué sé yo, y uno tiene que decirle, bueno, pero vos también podrías pensar en la gente que no tiene conectividad, ¿no es cierto? O no sé, hay un montón de factores que se ponen en juego. Pero yo descubrí, por ejemplo, el año pasado, a fin de año, y bueno, vos, Agus, seguramente también lo tengas presente, de que había muchos estudiantes que se sentían muy contenidos y estábamos en la virtualidad y estábamos en plataformas y nos tuvimos que loguear en 2000 lugares para armar un material entregando nuestros datos. Y sin embargo recibimos muchos correos y muchos mensajes de la contención que significó estar ahí, poder estar conectados, pero que simulaba de algún modo una conexión. No sé, son espacios, me parece, que se pueden indagar
por ahí Amparo Lacena es una de las que tira puntas sobre las, por ejemplo, las autopresentaciones o las fotos o los espacios domésticos frente a esta idea del exhibicionismo. No es que ese exhibicionismo no esté, pero también se ponen a jugar otras cuestiones. Por ahí un tema que de continuidad es ver en esas prácticas qué aspectos van por ese lado, ¿no? Más allá de lo otro. Y también teniendo en cuenta, y esto último lo asocio con lo que dijo el Juanjo, que bueno, la experiencia de lo virtual es una experiencia real para los sujetos, no estamos ya en esto de lo real y lo virtual, no habría tal cosa. Entonces, bueno, la virtualidad es una experiencia real que te impacta hasta en el cuerpo, o sea, de los que estuvimos acá, ustedes mismas como estudiantes, estuvimos a lo mejor a veces 12 horas sentados frente a una pantalla. Y eso para mí fue una experiencia recontra real, de quedar doblada. Y prácticamente de eso se trata. Entonces, esto de real virtual también tienen, todas esas experiencias virtuales son experiencias reales. Y la experiencia, como dice Silverstone, siguiendo a otros autores, la experiencia tiene distintos espacios donde encarna, y uno de los espacios en los que encarna es en los cuerpos, en lo físico. O sea, de pronto los estudiantes tienen miedo real de que se les corte la conexión en el medio de un examen, y una vez nos pasó y la persona entra en pánico porque no sabe si el profesor, y es una experiencia real, no es nada virtual. Yo realmente no dormí anoche porque pensaba que podría tener problemas con internet, porque ayer practicando se me cortó internet. Entonces, yo creo que el trabajo que ustedes hicieron tiene muchísimo potencial para producir, o sea, para seguir investigando, para producir un texto, para que ya escriban un artículo, para que piensen en presentarse en el Congreso de FELAFAC, será el 30 de mayo, vence el plazo para presentar las, ¿cómo se llaman? Las ponencias, hay que ver las condiciones, pero cuáles son los espacios en el ENACOM, que se va a realizar en septiembre, si no es presencial será virtual, o sea, yo creo que así como está, sin tocarle una coma, da para, y si ustedes amplían las entrevistas, incluso, y ahondan ese trabajo de campo, pueden producir una investigación muy sí, no, se entiende, Juanjo. Me lo evocó lo que comentaste, no es que yo piense que vos estabas diciendo eso. Lo pueden seguir como una investigación. Los centros de estudios en el que yo estoy tiene la figura del adscripto de investigación, así que si ustedes quieren adscribir una investigación lo pueden hacer. Nosotros ahora estamos peleando para todavía no saben, pero sí se pueden obtener las certificaciones correspondientes, porque a veces no se puede esperar hasta que haya un proyecto que pegue con eso, y también se puede aprender a investigar. Y bueno, decirles que han sido unas alumnas maravillosas, que son de esas alumnas de las que nosotros siempre hablamos a vuestras espaldas, hablamos bien. Bueno. No, por supuesto, pero es de las alumnas que siempre comentamos desde que las tuvimos en el cursado, por todo, por el interés, por la capacidad de lectura, por el compromiso que ponen con su propio estudio en una universidad pública y gratuita, por la capacidad también de articular cosas que quieren hacer, que no es solo ser teóricas, pero hacerlo críticamente, viendo si lo que se está haciendo tiene un límite o no, en un sentido ético, digo, ¿no? Porque a veces cosas que nosotros mismos en la facultad vilipendiamos, pero también estamos formando para eso, entonces sabemos que también es una situación difícil para los estudiantes, ¿no? Cuando estamos con estas posiciones bien críticas, pero los estudiantes quieren hacer cosas como trabajar en medios o trabajar en redes, y cuando se puede
intersectar esto, ¿no? Decir, bueno, yo lo puedo hacer y darle otra vuelta, otra rosca, teniendo esto en cuenta, no haciéndolo de cualquier modo ni a cualquier precio. Así que bueno, estamos muy contentas de que se estén recibiendo. Después les mando unas capturas de pantalla que saqué y espero que pongan algo de la lectura del acta. Gracias, Noemí. Gracias. Bueno, Nos desconectamos. yo me desconecto con ustedes. Ok, Saludo a todos, todas. Las invitamos a retirarse. gracias. Bueno, Nos chao, Betty. retiramos. Adiós. Gracias, Betty. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Betty. Chau. Adiós.